Blanca, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buen mediodía. Claro, habló Perotti porque en realidad lo acompañó Alberto Fernández en una actividad de campaña que en un ratito ya les vamos a contar un poquito más. Y es prácticamente la primera aparición pública y sobre todo el primer contacto con la prensa que Omar Perotti tiene después de las elecciones del 16 de junio que lo consagraron como gobernador electo de la provincia. Por eso, ante la ocasión no podíamos dejar pasar justamente esta gravísima problemática. 8 crímenes en 6 días en la ciudad de Rosario. ¿Es casualidad? Fue la pregunta que le trasladamos a Perotti y esta es su respuesta. En la ciudad de Rosario, ¿considera que es casualidad? ¿Qué lectura hace de eso? No es un hecho aislado, creo que son lamentables situaciones que se vienen sucediendo y ojalá el gobierno ponga toda su actitud hasta el final del mandato, ponga quizás los mayores y mejores esfuerzos y muy superiores hasta los actuales para lo que es calmar la preocupación y la tensión que existe frente a cada uno de estos hechos y principalmente en la ciudad de Rosario. La respuesta del gobernador electo, Ivana, frente a los hechos de inseguridad, esta ola que estamos teniendo fundamentalmente en Rosario y su respuesta, ¿no? Esperemos que el gobierno siga poniendo toda su actitud. Obviamente la palabra de Perotti estaba dirigida directamente a la actual gestión de gobierno, a la que todavía está en manos del gobernador Miguel Lifschit y particularmente en materia de seguridad en manos del ministro Maximiliano Puyaro. Esa fue la expresión, esa fue la respuesta a nuestra pregunta concreta vinculada con la problemática de seguridad y con los episodios que en estos últimos días se dieron particularmente en la ciudad de Rosario. Y Alberto Fernández está en la provincia de Santa Fe ya desde ayer haciendo campaña junto al gobernador electo y hoy habló allí en la capital, ¿no? Sí, exacto. Alberto Fernández está desde ayer en la provincia. Su primer punto fue la ciudad de Reconquista, visitó también Rafaela, estuvo en Esperanza, llegó anoche a Santa Fe en realidad y cumplió durante toda la mañana de hoy una serie de actividades que involucraron reuniones con algunos dirigentes políticos, con empresarios, con dirigentes sindicales y una conferencia de prensa en la que habló Alberto Fernández. Habló de María Eugenia Bielsa, la competidora interna de Perotti, que estuvo de hecho ayer en la ciudad de Rafaela en estas actividades de campaña, que hoy también, si bien no apareció en la conferencia de prensa, mantuvo algunos contactos con Fernández y con Perotti. Bueno, una valoración muy positiva, elogiosa la respuesta de Fernández para con María Eugenia Bielsa, un Fernández que habla de otros temas también, por ejemplo, el consumo interno en el país y otras preocupaciones que tiene de cara a las futuras elecciones presidenciales. Ya por el año 2003, cuando llegamos al gobierno, nosotros descubrimos una intendencia que funcionaba de maravilla, que era Rafaela, y siempre le poníamos a la Argentina el modelo de Rafaela, y el intendente de Rafaela era Omar. De allí en más, muchas veces trabajamos juntos y muchas veces compartimos una misma visión. Yo me doy cuenta que Omar tiene una mirada de país muy parecida a la mía, y que María Eugenia nos esté acompañando, para mí es una alegría inmensa. Pero no me importa si son socialistas, peronistas o hayan votado en su momento a Cambiemos. Eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que todos entendamos el riesgo que corremos, porque la verdad es que lo que está en debate son dos modelos de país. Cuando el gobierno nacional asumió allá en diciembre del 2015, tratando de frenar la inflación, creyó que lo ideal era parar el consumo. Porque pensó que parando el consumo y sacándole crédito a la gente, y bajando sus salarios y bajando las jubilaciones, la gente no iba a gastar, y si la gente no gastaba, la demanda bajaba, y si la demanda bajaba, los precios iban a la baja también. Pero la verdad lo que hizo fue arruinar la economía, porque lo que no tuvo en cuenta es que el 70% de lo que produce Argentina lo consumimos los argentinos. Cierran 43 empresas por día. Se perdieron el trabajo 217.000 personas. Y aumentó la pobreza en 4 millones de personas. O sea, hay 4 millones de personas que eran de la clase media y pasaron al mundo de la pobreza. Y eso es inadmisible. Y cuando yo digo encender la economía es volver a generar el consumo, volver a promover el consumo, que los argentinos y las argentinas puedan volver a consumir y de ese modo volver a poner en marcha el aparato productivo.
Esa era la pregunta. ¿La otra cuál era? La otra, si se llega a la instancia del debate presidencial. No, y debatiremos. Lo que espero que tal vez no mienta, pero debatiremos, con todo gusto. Si algo podríamos dejar como un buen resultado al cabo de 4 años de gobierno, es hacer una Argentina federal. Y la verdad que a mí me entusiasmó mucho todo lo que me dijo Omar, que además no conforme con ello, ayer me hizo pasear por todas las rutas que dicen que hay que arreglar. Y está muy bien, porque eso es Omar. La verdad, Omar, desde que lo conozco, solo pide por Santa Fe y solo pide por los que producen en Santa Fe, y eso es lo que debe hacer un buen gobernador santafesino. Bien, las palabras, los párrafos más destacados de la conferencia de prensa. 2 preguntas, Ivana. Una que tiene que ver con Fernández. Esta vez no se enojó con los periodistas. Sí. No solo que no se enojó, sino que hasta respondió algunas preguntas que estaban al margen de la lista oficial que se hace para de alguna manera ordenar la conferencia de prensa. Respondió todas las preguntas, lo hizo hasta con humor, en algunos casos lo hizo con ese discurso pausado que tiene. Preguntamos hasta 2 o 3 cosas por periodista y no hubo problemas, así que bueno, esta vez todo en orden, paz y orden, el eslogan de Perotti que se trasladó al mensaje o al diálogo o al contacto entre Fernández y los periodistas. Bueno, un Fernández que lo elogió mucho a Perotti, estaba a su lado. Dijo, bueno, el modelo de Rafaela que se traslade al país, los elogios a María Eugenia, como te contaba antes, que incluso dijo, me gustaría que sea parte, me gustaría que trabaje conmigo. Deslizó hasta la posibilidad de que sea integrante de su gabinete. Y un datito que te cuento, un peronista histórico que reapareció y que en realidad hace tiempo que está a la par de Fernández, pero que bueno, no lo solíamos ver en la provincia. Un histórico del peronismo reapareció hoy de la mano de Fernández. Jorge Giorgetti. Estuvo allí, lo acompañó durante todo el periplo desde ayer y hoy estuvo también allí reutemanista ultranza en su momento, que desde hace ya mucho tiempo, hoy Giorgetti contaba que el año pasado, cuando a los plenarios de Fernández iban 15 dirigentes, bueno, él estaba y hoy es el candidato a presidente del peronismo. Nombres del gabinete de Perotti, fundamentalmente en el Ministerio de Seguridad, no circuló ninguno todavía, ¿no? No, a la pregunta de cuáles van a ser los nombres, Perotti contesta lo que suena, suena. Los nombres se van a conocer todavía más adelante. Se habla de que recién en agosto, septiembre se podrían estar de alguna manera deslizando los nombres del futuro gabinete. No es porque no los tenga Perotti en la cabeza, sino porque en realidad tampoco se quiere decir demasiado antes de que transcurran las elecciones nacionales. Eso sí, hoy Perotti hizo una expresión o tuvo una manifestación pública sobre la transición y planteó su preocupación sobre lo que están viendo en materia financiera en la provincia de Santa Fe. Habló de un claro deterioro de las finanzas en la provincia que están arrojando un rojo fiscal que preocupa y, lo dijo también Perotti, que no tiene nada que ver con la realidad que describen las autoridades provinciales actuales. Ivana, muchísimas gracias. El contacto, hasta luego, el contacto con Santa Fe, con Ivana Fuchs. Claro, faltan 4 meses y medio todavía para el recambio de autoridades en Santa Fe. Seguimos.